Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 5 que nos dice que una corriente de 4 punto A fluye a través de un alambre, como se muestra en la figura. Nuestra pregunta es, ¿cuál será la lectura de un voltímetro cuando se conecta el punto A al punto E? Inciso E, del punto A al punto C, e inciso C, del punto A al punto D. Bueno, lo que nos pide es hallar el voltaje, ¿no? Entonces analizamos el inciso A que nos dice el punto A al punto E y vemos que tenemos una corriente y una resistencia. Pero tenemos que darnos cuenta que en este sentido la corriente está en sentido contrario del que debería. Entonces la corriente es negativa. Por lo tanto decimos que el voltaje del punto A y el punto E es igual al voltaje de la resistencia de 6 ohmios, que a su vez es igual a corriente por resistencia. Reemplazando tendríamos que la corriente sería menos 4 y la resistencia sería 6 ohmios. Multiplicando tendríamos que 4 por 6 es 24, pero con signo negativo menos 24 voltios. En el inciso B nos piden hallar el voltaje que hay entre el punto A y el punto C. Entonces primero vemos los componentes, ya tenemos que la corriente es negativa, tenemos una resistencia de 6 ohmios, tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que, aplicando ley de Ohm, ya sabíamos que es corriente por resistencia de 6 ohmios, menos, porque cambia de signo la fuente de voltaje, entonces tendríamos menos 10 voltios es igual a, tendríamos que menos 4 por 6 menos 10. Esto tendríamos reemplazando, que sería menos 4 por 6 menos 24 menos 10, tendríamos menos 34 voltios, que sería la respuesta del inciso B. En el inciso C nos pide el voltaje entre el punto A y el punto D. Entonces lo mismo, tenemos que analizar los componentes que hay entre esos puntos y tenemos que hay una corriente por resistencia de 6 ohmios menos 10 voltios, y aquí tenemos menos otra resistencia, entonces sería corriente por resistencia de 3 ohmios, y aquí tenemos que la fuente de voltaje esta vez es negativa, entonces cambiamos el signo, entraría como positiva de 8 voltios. Reemplazando tenemos que la corriente de la resistencia de 6 ohmios es igual a menos 24 voltios menos 10 menos, aquí tenemos que la corriente por la resistencia de 3 ohmios es igual a 4 por 3 a 12 menos 12 y más 8 voltios. Resolviendo tenemos que menos 24 menos 10 es igual a menos 34, menos 12 es igual a menos 46 y menos 46 más 8 es igual a menos 38 voltios.